Todo para marcar, profe, todo para marcar. Todo para marcar, profe, todo para marcar. Justamente me dijeron eso de laboratorio. Porque después en la respuesta dicen, todos los podemos jalar por eso. En cambio, profe, si todos sacamos 20, favor del docente. Justamente me dijeron eso le voy a decir lo que yo le dije. ¿Qué cosa? Caso estaba jalando en el bote. Antes de irme yo jalo todo el mundo. No tengo nada que perder. Ellos se van conmigo. Sí, van exactamente, van conmigo entonces. Trabajaron todo de forma justa. De su pie, no trabajaron de forma justa. No tengo nada que perder. Entrego a antes todavía. ¿Cuánto tiene ese perro? ¿Es americano? ¿Es americano? Oh, pero tu casi todos los van son nietos, ¿no? Mire, es una bolsa. Juega de puro. Juega debajo de la. Oye, pero eso es parte de que son muy altos para la gente. ¿Es normal su altura o es porque una lámpara está porque a veces puede ser No, es genética, ¿no? claro, lo normal sería máximo hasta 2 metros, pero por genética puede llegar un poco más. Ya superar los 2 metros 30, creo, o 2 metros 40, ya es patología. Para la NBA, uno 70 años, un para la NBA, porque la hermana tiene un salto. ¿Cómo se llama? Siempre va a necesitar. No es Curry, ¿no? Porque Curry también, La pero pica para el Curry parcial. es un 80, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender. Puta, y es chiquitito, exactamente. para la NBA es relativamente chato. Bueno, vamos a justamente a repetir parte de los conceptos que ya hemos visto. Justamente tenemos aquí este gráfico. ¿Okay? Vemos aquí entonces varios parámetros, vemos la concentración de sustrato, vemos el producto, el complejo, enzima sustrato y la enzima. Entonces vamos a analizar la fase 1. ¿Qué tenemos? En la fase 1 entonces solo hay el sustrato, no hay un producto. ¿Okay? Vemos entonces que a medida que pasa el tiempo, este sustrato va a ser utilizado para formar un producto, está siendo convertido. Justamente vemos aquí que vemos justamente también esto asociado al incremento del complejo enzima sustrato, indicando que se está dando justamente la reacción. ¿Por qué? Para que se forme el producto se requiere de enzima sustrato, ¿no? Entonces, tenemos esto. Y la enzima, bueno, hay una parte que se mantiene básicamente estable. Continuamos entonces, a medida que pasa el tiempo, vemos que el sustrato continúa formando producto, llegando a un punto aquí que el 50% del sustrato está siendo agotado. Luego continuamos y vemos que va a llegar una parte en la cual, bueno, todo el sustrato ha sido convertido en producto. Si es que no se hicieron sustrato de forma continua, va a llegar un punto que la reacción va a terminar debido a la falta de dicho sustrato. También vemos aquí, entonces representado cada una de las etapas que ya hemos visto al inicio. Encima vamos a decir el sustrato a través del ciclo activo formando este complejo encima del sustrato, que es un estado de transición altamente inestable que justamente favorece la formación del sustrato en el producto. Al formar el producto entonces, la enzima, esa molécula, ese producto pierde afinidad por la enzima liberándose y esta enzima entonces regresa para catalizar una nueva reacción. ¿Cómo determinamos entonces la velocidad de la reacción en base a este gráfico? ¿Cómo podemos deducir eso? ¿Cómo podemos determinar la velocidad en la cual la enzima cataliza esta reacción? ¿Cuál es una variable que va a cambiar?
vamos a utilizar para justamente determinar la velocidad de la enzima. La actividad enzimática también puede ver. Sí, tiempo y aquí concentración. Vemos que estamos evaluando la concentración de diferentes parámetros. Enzima, perdón, sustrato, producto, el complejo enzima sustrato y la enzima. A lo largo del tiempo. Entonces determinamos la velocidad, en ese caso, en base a la cantidad de productos formados en el tiempo. Ahí está con derivada. La cinética enzimática entonces estudia el mecanismo de una reacción catalizada por una enzima, es decir, mide su velocidad y la forma en que se modifica como respuesta a cambios en los parámetros experimentales. Vimos entonces que esa velocidad va a aumentar cuando aumenta la concentración de sustrato o concentración de enzima. Entonces vamos a deducir, ya hablamos acerca de estos parámetros, ¿no? La constante Michaelis-Menten, que va a ser la concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. También vimos que va a ser un parámetro de referencia para ver la afinidad que tiene el sustrato por la enzima. Entonces, cuando presenta un mayor valor de Km, ¿qué quiere decir? ¿Presenta qué? ¿Más afín o más afín? Cuando es mayor que Exacto. Exactamente. Sí, de cierta forma sería eso. Entonces, cuando aumenta la constante Michaelis-Menten, va a ser menor la afinidad que presenta el sustrato por la enzima, ¿okay? Porque se requiere mayor cantidad de sustrato en el medio para que dé inicio a la catálisis. Y cuando hay menor concentración, cuando este valor de K es menor, va a ser mayor su afinidad, ¿cierto? ¿Okay? Aquí también tenemos otro parámetro interesante, también conocido como constante catalítica. Constante catalítica. Número de recambio, turnover, que viene a ser aquí. Tenemos eso, ¿no? La enzima se une al sustrato y forma el complejo enzima-sustrato, ¿cierto? De cierta forma aquí el Km va a estar relacionado con esta formación, ya que justamente va a ser un parámetro que hace referencia a la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, ¿cierto? Entonces, para que se dé esta complejo enzima-sustrato se requiere que se desencuentre. ¿Okay? Entonces, el Km va a ser un parámetro aquí que va a determinar esta velocidad. Es decir, la afinidad que tiene va a ser determinante para la velocidad final. Pero, ¿qué es la constante catalítica? Aquí va a formar enzima más el producto, ¿cierto? Entonces, la constante catalítica diríamos que va a estar aquí. Va a determinar justamente la velocidad con la cual el sustrato es convertido en producto. ¿Okay? Entonces va a ser un parámetro que designa la velocidad con la cual se da esa conversión de sustrato en producto. Entonces vemos aquí que la reacción enzimática va a estar separada en dos partes, por así decirlo. La primera parte involucra la formación del complejo enzima-sustrato y la otra parte involucra la conversión de este sustrato en el producto. ¿Okay? ¿Quedó claro eso? Entonces, para que una reacción se dé de forma rápida, necesitamos que estos dos valores también sean rápidos, ¿cierto? Cada uno va a tener un impacto en la velocidad con la cual la enzima cataliza una reacción. Imaginemos que la constante catalítica es baja, con la cual es una reacción lenta, sería una limitante, ¿no? ¿De qué te sirve formar complejo enzima sustrato de forma rápida si esa conversión es lenta? ¿Cierto? Y también sucede lo mismo al contrario. Si la formación de complejo enzima sustrato es lenta, pero la conversión es rápida, ¿de qué te sirve? Se queda limitante. Formaría un cuello de botella, ¿no?
sería ciego siempre. En el caso, la constante catalítica sea lenta. Entonces, estos dos parámetros van a determinar en sí la velocidad de una reacción. ¿Okay? Bueno, la velocidad máxima ya hablamos. ¿Okay? Entonces, estos parámetros son importantes. Bueno, ya hablamos acerca también de la velocidad máxima, viene a ser la velocidad, el límite a la que tiene la reacción catalizada por enzimas a concentraciones saturadas de sustrato. Es decir, cuando todas las enzimas están siendo ocupadas por un sustrato en su sitio catalítico. Bueno, aquí menciona acerca de la constante catalítica. Como mencioné, la constante catalítica va a determinar la rapidez con la cual la enzima convierte el sustrato en producto. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí la enzima hexoquinasa, la 1 y la 4. ¿Ahí recuerdo dónde encontramos la hexoquinasa 4? O también de glucoquinasa. Células betas del páncreas. Páncreas de la beta. ¿Dónde más? En el hígado, ¿no? ¿Y dónde encontramos la hexoquinasa 1? ¿Esa? Por ejemplo, en el músculo. Vemos entonces que la hexoquinasa 1 presenta un Km menor en comparación a la hexoquinasa 4. ¿Eso qué quiere decir entonces? Claro. Exactamente. Entonces, justamente aquí podemos observar que a menor concentración, este inmediatamente va a alcanzar su punto de saturación. ¿Okay? Ya la hexoquinasa 4 requiere mayor concentración, va a ser menor afín a su sustrato. Entonces, ¿por qué es esto? Esto justamente va a ser el caso del músculo para que cuando hay pequeñas cantidades de glucosa en sangre, inmediatamente eso lo incorpora para su metabolismo energético. En el caso de la hexoquinasa presente en el páncreas o en el hígado, es mayor porque así no va, bueno, en el caso de la secreción de insulina, va a darse en función a la concentración de glucosa. Entonces, que su Km es bajo, así hay pequeñas cantidades de glucosa, inmediatamente está secretando insulina. Y digamos que, bueno, ha comido solamente un poco y en fin. Entonces, mediante este Km mayor, determina entonces que sí hay alta concentración de glucosa en sangre, que la persona sí ha comido alimentos, entonces requiere secretar insulina para justamente equilibrar dicha concentración a nivel de sangre. ¿Okay? Entonces, justamente por eso, cuando hay mayor concentración, entonces va a poder funcionar. Y la hexoquinasa 1, entonces, como está en el músculo, entonces a pequeñas cantidades ya puede utilizarlo para generar su metabolismo energético. Ya mencioné eso, bueno, parte de lo que ya dije. Aquí hay un parámetro interesante, la constante de especificidad, que va a ser, digamos, un parámetro, sería el ideal para determinar la eficiencia catalítica de una enzima, porque relaciona tanto la constante catalítica como la constante de enriquecimiento. Y como mencioné aquí, estos parámetros justamente van a definir cuán rápida es una reacción catalizada por una enzima. ¿Okay? Vemos aquí dos partes, ¿no? Entonces, ambos parámetros son claves para que esta reacción se dé de forma rápida. Entonces, mediante la constante de especificidad podemos determinar eso. Entonces, sería un valor más real de la capacidad que tiene la enzima
Ese fue uno solo. Ese lo No, porque es justamente la representación que ya vimos, ¿no? Esa curva de mi crecimiento, KM alto, KM bajo. Puedo practicar aquí dos enzimas diferentes, ¿no? Vamos con enzima 1, voy a colocar aquí, enzima 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta enzima, aquí tendría su velocidad máxima, enzima 2, y aquí tendría otra velocidad máxima. De 1. ¿Qué podemos decir de la enzima 2? Exactamente. Va a presentar un KM menor, ¿cierto? Estaría por aquí. Y en el caso del otro, sería un KM. Está ahí entonces menor afinidad y estaría mayor afinidad, ¿cierto? Entonces recuerden eso para su examen. Ya, bueno, justamente va a pedir vertical. Exacto. Entonces tienen que aprender cómo representar dichas condiciones, ¿ok? Pero un problema que tu examen fue. Es una historia. Ah, ese por qué han puesto eso. Por eso. En este caso, ¿cuál sería la velocidad máxima y el KM? A partir de su dato. 70. ¿Cuánto? 70. 40. 70. 140 ¿por qué? 70. Porque es el mayor. Bueno, es un buen punto. 70. 70. A mitad, pues. Y la velocidad máxima. Es un buen punto, pero así de forma más rigurosa, ¿cómo sería? 70. ¿No? Analicen sus datos. ¿Cuál sería la velocidad máxima? 70. ¿O no? ¿Por qué 140? Porque es el mayor. Por el M, o sea, es No sé. la velocidad del M. Otra vez Es la misma velocidad del M. O sea, es un trato. Ya. También es un punto. Analicen otro punto. Mira. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? 2. ¿Cuál sería? Así. Va viendo que este valor va acortándose, va disminuyendo, ¿cierto? Llegando aquí, la diferencia es solo 1. Entre aquí, ¿cuánto es? 9. 11. Vemos que sería así, ¿cierto? Y aquí en este punto va justamente disminuyendo esa diferencia. Deduciendo entonces que aquí está llegando a una fase constante. Por eso, entonces, no es nada porque es de mayor concentración, sino porque se hidrografica, justamente observamos eso, que esta diferencia en cuanto a la velocidad, aumentar la concentración, va a ser mínima. Deduciendo entonces, aquí está llegando a una fase continua, a un plató, se conoce. Entonces ahí sería el valor de 140, velocidad máxima. Aquí sería 140, aquí sería velocidad, aquí sería concentración. Entonces justamente tienen que aprender a graficar eso. ¿Pero cuál sería el KM entonces? ¿El KM cuál es? La mitad. Sería 1 por 10 a la menos 5, 70. La mitad, ¿no? 70. Bueno, 1 por 10 a la menos 5. Exacto. El KM hace referencia a la concentración en sustrato, no a la velocidad. De 1 por 10. Claro. El KM es la concentración en sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, que sería aquí, ¿no? Entre 2 que es 70 en este caso. Entonces ahí tenemos el valor de KM y de la velocidad máxima. Entonces analicen así los datos, ¿ok? Justamente 20 para todos. 20 puntos ese problema. No da tiempo. Vamos a ver entonces acerca del gráfico del ángulo de Berg, en el cual tenemos, según mi clarísimamente, esta fórmula, ¿no? Que describe justamente esa curva hiperbólica
¿cierto? Entonces, si nosotros realizamos cálculos con esta forma gráfica, sería bastante complejo y también complicado. Entonces, mediante una regresión lineal, podemos obtener una línea recta, que es justamente el diagrama del Light-Weaver-Burk, en el cual nos permite obtener datos que nos van a permitir calcular de forma más eficiente, de forma más rápida. Justamente vamos a ver el laboratorio. Bueno, van a ver ustedes en el laboratorio, que sí es bastante práctico. ¿Okay? Viene a ser entonces la forma recíproca de la ecuación de Michael-Simente para producir una ecuación de línea recta. Claro, estos dos son dos formas de representar lo mismo, la cinética enzimática. Pueden representarlo así, con la curva de Michael-Simente, o mediante este diagrama de Light-Weaver-Burk. ¿Okay? Ambas son válidas, ambas son representaciones de lo mismo, de la cinética enzimática. Solo que esto te permite procesar datos de forma rápida, simple. Porque si ustedes analizan aquí, el punto de intersección entre las ejes de las y va a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima. ¿Okay? Y en el caso de las ejes de las x, y y, ¿cierto? 1 sobre menos el km. Entonces, aquí podemos hallar simplemente estos valores mediante, podemos hacer primero una línea aquí, ¿cierto? Podemos extenderlo y así llegar a estos valores. Es súper práctico. Justamente aquí tenemos, como mencionaba, entonces, como menciono, pueden representarlo así, con la curva de Michael-Simente. Si procesan estos datos, pueden obtener esto de aquí. Básicamente es lo mismo, solamente una forma diferente de presentarlos. Pero ambos presentan lo mismo, que es la cinética enzimática. Y vemos entonces, como mencionaba, el punto de intersección entre las ejes de las y viene a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima. Y el punto de intersección entre las ejes x, 1 menos 1 sobre km. ¿Sí? Y ustedes recordarán por sus clases de curva de calibración, es una línea recta, ¿no? ¿Qué podemos obtener de eso? La pendiente, la ecuación de la recta, ¿cierto? Que va a ser y es igual a la pendiente por x más b. ¿Okay? Entonces sería esa ecuación de la recta. Justamente aquí tenemos la ecuación de Light-Weaver-Burk. ¿Okay? Que vemos que existe reciprocidad. ¿Okay? Entonces y va a ser igual a 1 sobre la velocidad. La pendiente va a ser igual a km sobre la velocidad máxima. X va a ser igual a 1 sobre la velocidad del sustrato. Y el B va a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima. Entonces vemos ahí esa relación. Y ustedes saben que ya les muestra la ecuación de la recta, ¿cierto? Su gráfico. Imaginemos que es 10, el valor de B. ¿Okay? Entonces, B viene a ser igual a 1 sobre la velocidad máxima, ¿cierto? ¿Todo el mundo acompaña ahí? Sí. Solamente comparamos los valores, ¿ok? Entonces, B, digamos que es 10, por ejemplo, 10 es igual a 1 sobre la velocidad máxima. Si despejamos esto, velocidad máxima es igual a 1 sobre 10. Y eso es un valor de 0.1. Entonces, súper simple. A través de hallamos la velocidad máxima a partir de la ecuación del Light-Weaver-Burk. ¿Sí? Súper práctico. Súper fácil. Ahora, si ustedes analizan eso a partir de este gráfico, ahí sí es otra cosa. No va a terminar rápido. Pero eso de forma simple hemos podido hallarlo. Y ustedes ya tienen la velocidad máxima, ¿cierto? Digamos que aquí es 5, pendiente. La pendiente va a ser igual, en este caso 5, a km
sobre la velocidad máxima, ¿cierto? Ya tenemos la velocidad máxima. Entonces 5 hace igual a km sobre la velocidad máxima 0.1. Sería 0.5 de km. ¿Vieron? ¿Vieron que cuán fácil es utilizar la línea, el diagrama del lago de Bird? Wow. Súper simple. Ahora intenten hallarlo con esto. Por eso justamente es una forma más simple de procesar esos datos. Ahora hablamos acerca de los inhibidores. ¿Qué hace un inhibidor? Va a inhibir. Evita el proceso. Va a ser aquella molécula justamente que va a hacer actividad cinética, ¿cierto? Perfecto. Entonces, los inhibidores tienen bastante importancia, van a justamente hacer mecanismos regulatorios, permiten realizar estudios de biometabólica, estudios de estructura, especificidad y mecanismos cinéticos, también para diagnóstico, también como terapia. Por ejemplo, para los antivirales, muchos son inhibidores. Vamos a encontrar dos grandes grupos, inhibidores irreversibles y reversibles. Los irreversibles van a ser aquellos que al unirse a la enzima van a inactivarlo completamente. ¿Okay? Justamente van a formar enlaces covalentes, con lo cual entonces va a inactivar dicha enzima, pierde toda su función. Tenemos varios tipos: inhibidores de grupo específico, dirigidos a sitio activo, suicidas y análogos de estados de transición. Básicamente, esto quiere decir que estos inhibidores van a actuar sobre el grupo específico o puede ser a sitio activo sí. En este caso de suicidas vamos a verlo. ¿Okay? Y también aquellos que son semejantes al estado de transición. Luego tenemos a los reversibles que van a unirse de forma reversible, de forma pasajera, ¿ok? Va a ser un enlace no covalente. La enzima puede recuperarse. Tenemos aquí tres tipos: inhibición competitiva, inhibición no competitiva, inhibición acompetitiva. Vamos a ver cada uno de estos. Entonces, justamente, el examen también le pregunta cuál es el efecto del inhibidor. Entonces, tienen que entender cómo que sea el comportamiento de la enzima bajo efectos de alguna de estas moléculas. De forma general, tenemos esto. Tenemos aquí la actividad normal de la enzima. ¿Okay? Cuando hay un inhibidor competitivo, dicha enzima va a presentar la misma velocidad máxima, pero diferente km. ¿Okay? Recuerden eso. Entonces, si les pide representar el efecto inhibidor competitivo, tendrán que practicar algo así. ¿Okay? O si les colocan un gráfico y muestran eso, ustedes ya saben cómo reconocer un inhibidor competitivo. Cuando es no competitivo, va a presentar igual km, pero diferente velocidad máxima. Entonces, son las reglas generales. Ya con eso les ayuda a saber qué tipo de inhibición está siendo efectuada en una enzima. Vamos a ver con calma. Como mencionamos, tenemos inhibidores irreversibles para el caso de grupos específicos. ¿Okay? Aquí tenemos a iodoacetamida, que reacciona con la cadena lateral de la cistina. ¿Okay? Aquí tenemos varios bien interesantes: el cianuro, tenemos aquí un gas sintético de nervioso, tenemos algunos insecticidas. El cianuro se encuentra, hay algunos alimentos que presentan cianuro. Por ejemplo, ¿cuál? La semilla. La manzana. Las almendras, pero otra también. ¿Dónde más? ¿La nutrición es nutrición? En la yuca. La yuca. ¿Cómo se suena? La yuca, las variedades más silvestres
presentan en la raíz. Eso es el veneno. ¿Ok? Ya, en el caso de justamente, va a presentar la raíz, la yuca y también la hoja, pero mayor concentración va a ser en la hoja. Pero ¿qué es lo que sucede? Dicho cianuro va a estar unido a carbohidratos, los cuales son fácilmente solubles. Entonces, cuando lo lavan o cuando hierven, van a generar su eliminación. ¿Okay? Pero en el caso de los que están en la hoja, son más difíciles. Justamente en Brasil, ellos hierven las hojas de la yuca por unos 7 días para justamente eliminar todo ese cianuro y así puede consumirlo. A veces se llama manisoba. ¿Okay? Manisoba. Y lo utilizan como un ingrediente más en diferentes platos. Realmente lo utilizan aquí en la región amazónica. ¿Okay? Entonces, durante 7 días están hirviendo en la hoja de la yuca. ¿Qué es con la hoja de yuca? La yuca, es el tubérculo, presenta más que todo carbohidratos, ¿cierto? Ya la hoja presenta proteínas y otros elementos, entonces es más nutritivo. Justamente esa tradición viene de los pueblos antiguos, los indígenas de esa región que justamente consumieron la yuca, entonces idearon esa estrategia para poder consumir la hoja también. Luego tenemos algunos insecticidas, generalmente los fosforados, que van a ser inhibidores de la acetilcoinesterasa, por ejemplo, van a ser entonces causantes de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, registros. Luego tenemos aquí inhibidores dirigidos al sitio activo, entonces que se van a acoplar al sitio activo, ocupándolo permanentemente y evitando así que ingrese algún sustrato. Aparte de hacer ese informe. Aquí he colocado algo interesante. Un inhibidor reversible que viene a ser sulfidano. Se utiliza para el tratamiento del alcoholismo. ¿Cómo es que actúa eso? Algo interesante ahora. ¿Qué sucede con el etanol? El etanol es altamente hidrofílico, ¿no? Entonces va a pasar directamente a través de la sangre y al estómago. Su absorción va a ser limitada en caso de que se consuma grasas, carbohidratos, porque justamente va a evitar su absorción. Entonces, cuando puedes recordar que coman algo y van a beber. Además, por otros mecanismos. Pero entonces, el etanol va a ser dirigido al hígado y va a ser convertido por la enzima alcohol, que se denomina acetaldehído. Esta molécula es importante. Es la que causa la resaca. Todos los malestares asociados a la ingesta de alcohol es por efectos de acetaldehído. Entonces hay una enzima, la aldehído deshidrogenasa, que justamente va a convertir este acetaldehído en acetato. Y así se evita la resaca. Entonces así vamos a disminuir su disponibilidad y sus efectos. Creo que es muy interesante. ¿Y cómo conseguimos ese El acetato, vemos aquí, el acetato lo utilizamos para formar acetilcoenzima y este a su vez puede seguir el ciclo del ácido cítrico o síntesis de ácidos grasos. Entonces por eso que justamente tiene ese caso del hígado graso, ¿no? Las personas que tienen alcoholismo, porque ven toda la secuencia de reacciones. ¿Okay? Entonces cada persona va a presentar diferente enzima aldehído deshidrogenasa. ¿Okay? Van a haber personas que presentan un KM menor y otros un KM mayor. Entonces, aquellos que presentan KM menor van a sufrir los efectos del alcohol más o menos. No. ¿Están seguros? KM menor. Mayor afinidad, por lo tanto sería menos efecto. Ya, exactamente. Menos efecto. Cuanto menor el KM presenta mayor afinidad por el sustrato, ¿cierto? Entonces, así hay pequeñas cantidades de acetaldehído que va a ser convertido inmediatamente a acetato, con lo cual no va a haber generación de los efectos de resaca.
Entonces, justamente cada persona tiene una diferente enzima. Entonces, aquellas personas que presentan mayor resistencia al alcohol van a presentar una enzima que presenta un cambio menor. ¿Cómo pretender? La consecuencia posterior. Entonces, ¿qué sucede con el disulfiram? Va a inhibir a la enzima de hidrodesogenasa. Con esto, entonces, tener el acúmulo de acetaldeído. Entonces, la persona va a tener una resaca permanente. Dice que que prefieren morir mejor que estar aguantando eso. El dolor bastante intenso. Pase tips, profe. ¿Y para qué les dan este sulfinato? Para que dejen de beber. Porque los jóvenes se la pegan y como que le agarran un odio a Exactamente, porque por el dolor va a dejar de tomar. Para que Sí, pero depende de la persona también. Si le gusta el dolor, ya. no se veía demasiado. ¿Qué sucede con los inhibidores suicidas? Inhibidores suicidas. Son moléculas que van a estar inactivas, ¿okay? Van a ser catalizadas por el sitio activo. Entonces, el sitio activo va a convertirse en otra molécula y esa molécula es la que se une al sitio activo. Y así entonces va a inactivar a la enzima. ¿Okay? Por eso suicida, se sacrifica y se queda permanentemente en el sitio activo. Son héroes. Luego tenemos análogos de estado de transición, que van a ser aquellas moléculas que justamente presentan características similares a ese complejo enzima sustrato y justamente también se van a unir al sitio activo desactivando. Claro, el engaño. Veamos ahora inhibidores reversibles. Van entonces a unirse de forma no covalente. Tenemos dos tipos, isostéricos y alostéricos. Entonces, isostéricos se unen al mismo sitio que el sustrato, el sitio activo. Alostéricos se van a unir a otro sitio diferente. Por eso son proteínas de estructura cuaternaria, ¿no? Vamos con inhibición competitiva. Entonces, el inhibidor presenta una analogía química en cuanto al sustrato, permitiendo entonces que pueda unirse al mismo sitio activo. Como su nombre indica, va a competir con el sustrato por ocupar el sitio activo. Entonces, debido a que ocupa el sitio activo, va a alterar el KM. Porque el KM es en relación a la afinidad, ¿no? Afinidad que tiene el sustrato por su enzima, ¿cierto? Entonces, ese inhibidor va a alterar el KM, pero va a mantener la velocidad máxima. El KM hace referencia a la afinidad que tiene el sustrato por su enzima, ¿cierto? Sí. Entonces, si se compite con el sustrato por ocupar el sitio activo, va a haber entonces, va a alterar justamente el KM porque está ocupando y la enzima va a presentar un diferente KM. ¿Cómo se llegar? Pero la velocidad máxima se mantiene. Ya, la velocidad máxima se mantiene. Justamente aquí tenemos una forma de presentarlo. Según el gráfico del Lewis-Webb, tenemos esto. Mismo, velocidad máxima, diferente KM, ¿cierto? KM1 sobre KM1, 1 sobre KM2, 1 sobre KM3, ¿ok? Entonces tenemos diferente KM. ¿Cómo representamos eso con curva de Michael-Simente? Vamos a tener algo así. Velocidad máxima se mantiene, ¿no? El KM solo va a verse afectado. ¿Okay? Sería algo así. Sería un KM, sería otro así. ¿Cierto? ¿Okay? Es una forma de representar la inhibición competitiva, reversible. ¿Okay? Okay, justamente aquí en la presentación. ¿Okay? Igual velocidad máxima y diferente KM. Porque justamente va a afectar a nivel de sitio activo. Aquí he colocado un ejemplo. Voy a hacer el ácido paraminobenzoico o PABA.
va a ser utilizado para sintetizar ácido fólico, justamente en el caso de la bacteria. Entonces, varios antibióticos van a actuar sobre la enzima que cataliza esa reacción. Entonces, la bacteria no va a poder utilizar el ácido fólico, por lo cual al final va a generar su muerte. Entonces, si ustedes comparan la estructura química de la PABA y del antibiótico, son bastante similares, ¿no? Entonces, justamente por eso. Inhibición no competitiva. Se va a unir entonces tanto a la enzima como al complejo enzima-citrato. Entonces, no competitivo va a actuar en un sitio diferente del sitio activo. Se une a la enzima o se une al complejo enzima-citrato. En este caso, entonces, va a presentar el mismo Km porque no interfiere en la unión entre el sustrato y el sitio activo, sino que se une a la enzima de nuestra reacción o al complejo enzima-sustrato, pero cambia la velocidad máxima. ¿Okay? La gráfica de encarecimiento y del largo del autor sería así. Aquí tenemos 1 sobre velocidad máxima, 1 sobre velocidad máxima, 2 con. Tenemos 3 diferentes. Justamente lo que ya he mencionado. Veamos el competitivo. El competitivo solo se va a unir al complejo enzima-sustrato. Debido a eso, entonces, va a alterar tanto la velocidad máxima como el Km. ¿Okay? Vemos aquí entonces una representación. Velocidad 1, 2, cada uno tiene Km. Y en el caso del gráfico al largo del vector, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Aquí hay uno. Ya, okay. ¿Cómo sería otro? Paralelos. Paralelos, diferente. ¿Qué quedaron, chicos, o no? Es importante. Ahí pierden ahí son 5 puntos en ese examen. Entonces, por eso estoy preguntando si está quedando claro. El tema de inhibición son 5 puntos. Claro, el tema de inhibición son 5 puntos. El examen ya tiene más de 20 puntos, profe. Pero ahí justamente. Todas las clases, profe, me ha dicho que va a haber 5 puntos. El examen ya tiene más de Y 20 puntos. aquí un cuadro resumen de cada una de las actividades que hemos visto. ¿Sí? Competitivo, no competitivo, competitivo. Pero quedó claro, ¿no? La gráfica, las representaciones. No, porque tanto para el parcial como. Puede ser una cosa así como que comparar. Competitivo. ¿Qué vamos a tener competitivo? Compiten con lo que es el sitio Con el sistema competitivo entonces, pues es activo, ¿no? ¿Qué cambia? Diferente KM. La calidad KM. Diferente KM. Varía KM. Debido a que dicho inhibidor se une al sitio activo, entonces va a alterar el KM. ¿Por qué? ¿El KM qué es? La La afinidad que tiene sustrato, ¿no? La afinidad que tiene sustrato con su enzima. Entonces, va a alterar el KM. Entonces aquí tenemos algo así. Ese digamos que es normal, es inhibidor 1, inhibidor 2. Entonces los tres van a llegar a la misma velocidad máxima. ¿Okay? Además, si aumentamos la concentración de sustrato, el efecto inhibidor también va a verse disminuida, porque al haber mayor cantidad de sustrato, va a haber mayor chance de desunirse. ¿Okay? Y aquí entonces tenemos KM1, tenemos KM2, KM3. ¿Okay? Entonces lo que cambia viene a ser KM. Si restamos el algo sería algo así, ¿cierto?
Todos tenemos puntos aquí y aquí diferentes. Aquí velocidad máxima. ¿Ok? Luego entonces en el caso de la... ¿Dónde se unen? En este caso, ¿sí? Se une tanto la enzima como el complejo enzima-sustrato. No competitivo. Ya, tiene 2 puntos ahí. ¿Cómo sería su gráfica entonces? ¿Qué es lo que cambia? La velocidad máxima. Porque en este caso no se está uniendo al sitio activo, sino a otra región de la enzima. Entonces, presenta esto. Km igual, pero diferente velocidad máxima. ¿Cierto? Velocidad máxima. ¿Cómo representan eso según la? Todos parten del mismo punto, pero no tiene ningún punto. Velocidad máxima. ¿Cierto? Aquí es el km y aquí la velocidad máxima, ¿cierto? Y aquí, como son diferentes, hay diferentes puntos, ¿cierto? Vamos entonces con al competitivo. Se une entonces al complejo enzima-sustrato, que va a ser todo. Entonces tenemos aquí actividad normal, aquí va a estar así, aquí va a estar así. ¿Okay? Cada uno presenta aquí un KM. Entonces, si le pregunta justamente cuál es el efecto que tiene, representa el efecto que tiene el inhibidor, sea reversible, competitivo, no competitivo, competitivo, van a tener que diseñar estos gráficos. En este caso es más fácil, ¿no? Sí. Listo. Entonces, esos son los inhibidores. En el caso de los irreversibles, apenas se unen, van a desactivar la enzima. Entonces, no tienen este gráfico. ¿Okay? ¿Todo claro ahí? Sí. Bueno, aquí está justamente. Entonces, ¿qué división es esta? Cambio y cambio. Velocidad máxima, ¿no? ¿Qué sería? No competitivo. El mismo KM. ¿Y aquí? Competitivo. Algo competitivo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo se une el individuo? Complejo enzima-sustrato. Complejo enzima-sustrato. Aquí se une tanto al complejo enzima-sustrato como a la enzima. ¿Okay? Y aquí, ¿qué tipo es? Ese es competitivo. Competitivo, ¿no? ¿Qué cambia? Competitivo, el KM. ¿Qué cambia aquí? Ok, KM. Bien, a ver si más. Está bien, es una fija esa ahí. Profe, quiero un Definitivamente sí, ya saben, ya sí, que me votan, ya, todos nos vamos juntos. Listo, chicos, muchas gracias. Bueno, todo bien. Profe, estoy confiando en usted, profe, la fija. Estoy confiando en usted.